Amén. Una esperanza, una sola esperanza, un solo Señor, un solo Cristo, un solo bautismo, un solo Dios. Muy bien. Los saludamos a todos, muy buenas noches, mi nombre es David Gordo y estaré con ustedes junto con mi esposa durante el resto de esta programación, así que vamos a iniciar sin más preámbulo con la primera pregunta de esta noche, la cual nos va a tomar la mayor parte del tiempo del programa debido a la complejidad y a la cantidad de textos bíblicos que vamos a ver, así mismo como los textos del espíritu de profecía que vamos a citar con el fin de dar claridad al tema que vamos a tocar en esta noche. Muy bien, entonces voy a pedirte por favor, amor, que leas la pregunta para todos nuestros escuchas. Claro que sí, igual esta pregunta está bastante interesante. Tomen papel y lápiz, abran sus Biblias. La primera pregunta que nos tenemos para esta noche es: ¿qué diferencia hay cuando la Biblia dice que hay unos que resucitan antes de que Cristo venga y otros cuando Cristo venga? A ver si entiendo bien la pregunta, entonces esta persona quien hizo la pregunta ha escuchado o ha visto en alguna parte o le han dicho, tal vez en el púlpito, en algún video, que habrá personas que resuciten antes de que Jesús venga y otras que resucitan cuando Jesús venga. Tal vez sí, tal vez está confundida y tal vez piense que todos resucitan apenas Cristo venga. Bueno, es una pregunta bastante interesante. Es necesario examinar varios textos bíblicos que hablan de la resurrección. En su mayoría, estos textos hablan de la resurrección que se da en la segunda venida de Cristo. Veamos uno, por ejemplo. Podemos ir a Juan capítulo 11, vamos a ir allí rápidamente. Juan capítulo 11, versículos 25 y 26. Nos dice precisamente allí: Y le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? bien, esto precisamente lo dice Jesús a Marta. Y hay algo bien interesante, y es que precisamente la Biblia, en el versículo 24, vamos a ver algo que Marta cree en su tiempo y que era bastante interesante, y es que Marta le dice a Jesús lo siguiente, versículo 24: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Entonces Marta sabía perfectamente que Lázaro, su hermano, resucitaría en el día postrero, es decir, en la segunda venida de Cristo. Así que lo que debemos dejar claro en primera instancia es que solo a través de Cristo hay resurrección. Él es la vida. Y así las personas que hayan muerto creyendo en Él, en su justicia, resucitarán. No quedarán muertos para siempre. Ahora, no hay forma de resucitar si no es a través de Cristo. Vamos a ver entonces varias resurrecciones que la Biblia me cuenta que han acontecido, acontecieron, acontecerán en diferentes periodos. Entonces, el primero, resurrección antes de que Cristo venga por primera vez. Entonces, la Biblia me señala casos donde hubo resurrecciones antes de que Cristo viniera por primera vez a la tierra. Por ejemplo, las que realizaron Elías al hijo de la viuda de Sarepta, el profeta Eliseo, y también la resurrección de Moisés, que a la luz del espíritu de profecía y a la luz de precisamente el libro de Judas, se nos dice que fue el mismo Señor Jesucristo quien resucitó a Moisés. Entonces, estas resurrecciones se dan antes de que Cristo venga por primera vez. El segundo punto se trata de las resurrecciones cuando Cristo estaba en la tierra. Entonces tenemos la lista de la hija de Jairo, tenemos el hijo de la viuda, y tenemos precisamente la más grande resurrección y milagro que realizó Jesús en esta tierra, según lo consignado en las Escrituras, y es la resurrección de Lázaro. Después de 4 días, ya la mayoría sabe la historia, 4 días de estar completamente putrefacto, de muerto, y Jesús lo resucita y su piel, dice precisamente el deseado de todas las gentes, sale con su piel como si fuera la de un bebé. Tenemos entonces las resurrecciones que se dieron cuando Cristo resucitó.
Según lo que nos dice Mateo, capítulo 27, vamos a ir allá. Mateo capítulo 27 y el versículo 52 nos dice allí, hablando de la resurrección de Cristo. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Veamos el 53. Y saliendo a los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Entonces, en este orden de ideas, estamos viendo que cuando Cristo resucita, también resucitan otros más con él. Este tema es de una relevancia gigante porque precisamente Jesús cumple esta festividad llamada la festividad de las primicias en el santuario, que era donde se presentaban los primeros frutos de la cosecha. Estos primeros frutos de la resurrección son los que presenta al Padre como unas primicias de todas las personas que van a resucitar. Bien, el siguiente punto tiene que ver con la resurrección cuando Cristo estaba en el cielo. Y la Biblia nos presenta el caso de Tabita. Jesús estando en el cielo, precisamente los apóstoles, Le dio el poder. por poder del Espíritu Santo, en Cristo, resucitan a Tabita. Tenemos entonces la resurrección cuando Cristo venga en poder y en gloria por segunda vez, que es nuestra gran esperanza. Vamos a ir a la primera carta a Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 al 18. Dice lo siguiente: Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Versículo 18. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Entonces fíjate que por ejemplo la mayoría de sepelios, la mayoría de ceremonias de personas que han muerto, siempre citan estos versículos para dar la gran esperanza de que cuando Cristo venga, todos los que murieron en Él, todos los que murieron creyendo en Él, precisamente van a resucitar a la voz del gran arcángel, de la trompeta de Dios. Todos los que murieron en Cristo resucitarán primero. Entonces, precisamente este es un versículo que nos habla acerca de que precisamente las personas que murieron creyendo en Cristo, que adoptaron y que precisamente aceptaron la justicia de Cristo y que vivieron de acuerdo con su fe, en el día que Cristo venga, van a resucitar primero. Hay otra resurrección, antes de entrar a hablar de aquella resurrección, antes de que Cristo regrese por segunda vez. Y esa resurrección, que es el siguiente punto, es la resurrección después del milenio. Para eso vamos a ver Apocalipsis, capítulo 20. Apocalipsis, capítulo 20, y vamos a leer en primera instancia el versículo 5. Y fíjate que es muy interesante aquí lo que dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces, si vamos a ver por partes, vamos a ver de que después de que pasan 1000 años, hay unas personas que no resucitan, hay unas personas que no reviven. ¿Y cuáles son esas personas? Los impíos. Versículos 12 y 13. Versículos 12 y 13. Apocalipsis 20, versículos 12 y 13. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces más adelante en el versículo 20 nos va a decir precisamente, en el capítulo 20, nos va a decir precisamente que esas personas que resucitaron y que fueron juzgadas por lo que estaban escritos en los libros, fueron juzgados, hallados culpables de alta traición, y fueron enviados al lago de fuego junto con la muerte, junto con el Hades, junto con Satanás y junto con sus ángeles.
que es lo que se conoce como la muerte segunda o la segunda muerte, de la que ya no hay retorno. Pero estamos viendo que aquí hay un grupo de personas que también van a resucitar después del milenio. Ahora, vamos a hablar de este grupo en especial. Hay un grupo en especial y es lo que se llama la resurrección especial. Y aquí es donde tomaremos un poco más de tiempo para explicarlo. Pues es cierto, antes de que Cristo venga en poder y gloria por segunda vez, habrá un grupo especial de justos que van a resucitar. Y habrá un grupo especial de impíos que van a resucitar. Y debemos poner atención a los detalles de los versículos que vamos a examinar. Entonces, bombillo rojo. Bandera roja. Bombillo rojo y bandera roja. Porque aquí es donde se viene lo bueno. Anoten. Voy a ir lo más despacio posible para que precisamente tengan tiempo de anotar. Igual en mi canal de YouTube estará la repetición de este programa. Primer versículo bíblico que vamos a examinar. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Apocalipsis 1, 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces vamos a dar un pequeño énfasis en este pedacito del texto cuando dice, y los que los traspasaron, incluso los que lo traspasaron, dicen otras versiones. Este punto es muy importante porque Jesús ya lo había profetizado a aquellos que lo iban a traspasar. Cuando Jesús estuvo aquí, cuando Jesús estaba en el juicio precisamente contra el Sanedrín, allí estaban los saduceos, estaban los celotes, todas las ramificaciones del judaísmo que había en ese momento, que se tiraban odio entre ellos mismos, estaban precisamente en ese concilio, en ese juicio, y ahí sí se unieron todos para matar a Jesús. Y Jesús les da una profecía impresionante, que precisamente se reafirma en Apocalipsis 1:7, cuando dice que todo ojo le verá, incluso los que lo traspasaron. Para eso vamos a ir a Mateo capítulo 26. Mateo 26 y vamos a leer el versículo 64. Y fíjense lo que el Señor Jesucristo les dice a todos ellos. Jesús les dijo, tú lo has dicho, y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Amén. Ahora, aquí hay que hacer un énfasis en algo muy importante. Los traductores colocaron las comas y los signos de puntuación de una manera equivocada, de una manera completamente errónea. El Señor Jesucristo, cuando tomamos realmente lo que dice el texto, con las comas donde vienen correctamente puestas, el texto o el sentido del texto, la etimología, diría lo siguiente. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo desde ahora. 2 puntos. Veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Es precisamente una profecía, y Jesús les está diciendo desde ahora que en el futuro verían al Hijo de Dios venir en poder y gloria en las nubes del cielo, y lo verían sentado a la diestra del poder de Dios. Ese sería el correcto sentido del texto, precisamente donde se deben colocar correctamente los signos de puntuación. Y además os digo que desde ahora, bueno, ahora la palabra que es una palabra añadida. Realmente el texto en el griego dice, además os digo desde ahora, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Ese es el verdadero sentido del texto. Les está diciendo que cuando Jesús venga en poder y gloria, ellos lo verían con sus propios ojos. Ellos verían, 2000 años después aproximadamente, verían a Jesús venir en poder y gloria. Pero para que eso pase, tienen que resucitar. Por eso en Apocalipsis 1:7 dice que todo ojo le verá, inclusive los que le traspasaron. Entonces Anás, Caifás, los soldados, los que lo escupieron, los que se burlaron, todos ellos van a resucitar y van a ver a Jesús venir en poder y gloria, y ahí sí se van a callar sus risas. ¿Podría decirse que serían los únicos que resucitarían 2 veces? Sí,
Exactamente, resucitarían 2 veces. Ellos resucitan para ver a Jesús venir en poder y gloria. Mueren nuevamente con el resplandor del Señor. Pasa el milenio y vuelven a resucitar para recibir el castigo eterno, la muerte eterna, la segunda muerte, que es el lago de fuego. Increíble. Bueno, son detalles que a veces los pasamos por alto, o inclusive, y lo digo con toda la responsabilidad del caso, a veces ni se toca ni se enseña en la iglesia, y menos a los jóvenes. Entonces muchos jóvenes no tienen ni la más remota idea de que habrá una falsificación de la segunda venida de Cristo antes de que Cristo venga. O las señales del verdadero Cristo cuando venga. O exactamente, no distinguen las señales del falso Cristo con las del verdadero Cristo. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta. Bien, ahora, en ese orden de ideas estamos viendo este primer punto. Daniel, el libro de Daniel precisamente nos da una luz increíble para poder entender este punto. Vamos a ir allá y vamos a mirarlo por detallito. Daniel, capítulo 12. Y vamos a leer los versículos 1 y 2. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Bien, vamos por partes. Lo primero que dice Daniel 12:1 es: en aquel tiempo se levantará Miguel. La pregunta es, ¿cuál tiempo? Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, pero ¿en cuál tiempo? ¿En el tiempo de angustia? No, fíjate que cuando dice en aquel tiempo, ¿sí? Dice que será tiempo de angustia. Pero Miguel se levanta en aquel tiempo. O sea, se levanta Miguel y después de que se levanta Miguel, viene el tiempo de angustia. ¿Sí? Pero entonces hay algo, hay un precedente, hay unos hechos inmediatamente anteriores que nos muestran que Miguel se levanta. ¿Cuáles son esos hechos? Son todos los que pasan a partir de Daniel capítulo 11, de los versículos 40 al 45. Para resumir, el rey del norte básicamente va a extender su mano contra todas las tierras. Este rey del norte, que es el mismo cuerno pequeño, es el mismo poder de barro con hierro, es el mismo hijo de perdición, es el mismo anticristo. Este rey del norte, que precisamente es el papado, cuando saque esa ley dominical, cuando saque ese precisamente decreto de muerte, irá con gran ira, dice el versículo 44, saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Entonces, en ese orden de ideas, cuando sucedan todos estos hechos de la ley dominical, cuando sucedan todos estos hechos de que los gobiernos del mundo le compren la idea al Papa de nuestra casa común, del cambio climático, todo ese tipo de cosas que está en su carta Laudato Si, y se unan precisamente para decretar el domingo como día obligatorio de descanso, primero como ley constitucional y luego como decreto de muerte, en ese tiempo es que se levanta Miguel. Es en ese punto de la historia donde Miguel se levanta, el juicio termina, el tiempo de gracia se termina, comienza el tiempo de angustia, termina el juicio investigador, también el sellamiento habrá sido terminado, los hijos de Dios ya habrán sido sellados, pero a partir de ese punto en adelante, los hijos de Dios que queden vivos ya no morirán, no conocerán la muerte. O sea, también se termina el quinto sello. Bueno, eso es ya entrar en detalles demasiado grandes, que por ahora no tenemos el tiempo, pero sí es más o menos para la misma época del quinto sello, más o menos para la época del quinto sello. Así que en ese orden de ideas, el pueblo de Dios es liberado porque dice precisamente que en aquel tiempo será libertado tu pueblo, los que se hallen inscritos en el libro. Pero ¿cómo van a ser liberados? Ahí es donde entra lo del quinto sello, pero no vamos a entrar en detalle, precisamente para no tratar de meter demasiada información. Bien, ahora el versículo 2.
en aquel tiempo se levantará Miguel. Y precisamente en ese tiempo en que transcurre, en que Miguel se levanta, viene también el versículo 2. Son cosas que como que pasan casi que en simultáneo. Versículo 2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Y fíjense que nos va a mostrar dos grupos. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Así que vemos dos grupos que se levantan cuando venga ese decreto de muerte. Del decreto de muerte a que Jesús venga va a pasar corto tiempo, pero en ese punto donde viene el decreto de muerte, en ese tiempo Miguel se levanta, se termina el juicio, y cuando Miguel se levanta, en ese tiempo muchos que duermen en el polvo de la tierra serán levantados. Y hay dos grupos, unos para vida eterna y otros para destrucción y vergüenza eterna. Ese segundo grupo del que habla de la vergüenza y la destrucción eterna, son de los que habla Apocalipsis 1:7, cuando se refiere a los que lo traspasaron. Entonces, en ese orden de ideas, les voy a leer El conflicto de los siglos, página 621. Conflicto de los siglos, un excelente libro, léanlo. Es el libro del año para 2023 y 2024. Les aconsejo, léanlo. Jóvenes, léanlo. No dejen sus clubes, por supuesto que no, pero léanlo. Dedíquense a leer este libro, es maravilloso. Dice lo siguiente: los que le traspasaron, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo, son resucitados para contemplarlo en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Así que ellos no solo van a ver a Cristo venir en poder y gloria, no solo ellos van a ver esa pequeña nubecita, ellos también van a ver cómo los fieles van a ser recompensados. Sus burlas van a quedar completamente acalladas. Así que en ese orden de ideas, también el comentario bíblico nos dice lo siguiente: además, los que contemplaron burlonamente la crucifixión de Cristo y los que se opusieron más violentamente al pueblo de Dios serán sacados de sus tumbas para ver el cumplimiento de la promesa divina y el triunfo de la verdad. Pero para que eso pase, ellos tienen que ser resucitados antes de que Cristo venga. Así que encontramos el segundo grupo. El primer grupo, que habla que son aquellos que son resucitados para vida eterna. Bien, en aquel tiempo, cuando dice Daniel 12:1, en aquel tiempo cuando se levanta Miguel, sucede también algo increíble. Apocalipsis, capítulo 14 y el versículo 13. Apocalipsis 14 y el versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Amén. Este grupo de personas murió en un tiempo específico, en un momento donde se les puede llamar bienaventurados. Eso no quiere decir que los que murieron antes de ese punto específico de la historia no sean bienaventurados, solo que ellos van a tener una posibilidad tremenda. Tienen una oportunidad de oro. Y precisamente por eso dice bienaventurados, y dice los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Entonces está mostrando que en un punto de la historia los que mueren en el Señor son bienaventurados, en un punto específico. ¿Y cuál es ese punto? Bien, vamos a leer entonces el comentario bíblico adventista. Ahora mira, algo interesante. Se levanta Miguel. Sí. Termina el tiempo de gracia. Sí. Resucita un grupo para vida eterna y otro grupo para destrucción eterna. Sí. Ese grupo que resucita para vida eterna es este grupo del que habla Apocalipsis 14:13. Bienaventurados los que mueren, los que mueren de aquí en adelante en el Señor. Es que fíjate el punto cuando dice de aquí en adelante. Es decir, hay un momento de la historia donde los muertos que mueren, las personas que mueren
en cierto punto de la historia, hasta cuando Jesús venga, serán bienaventurados, que son los que serán resucitados antes de que Jesús venga, para que lo puedan ver en poder y gloria venir. Pero tu pregunta es muy interesante. ¿Cuál es ese punto de la historia? ¿No tiene que ver algo con el gran chasco? Tiene que ver. Vamos a ver. Comentario Bíblico Adventista nos dice lo siguiente. Se refiere sin duda al periodo de los mensajes de los 3 ángeles, dentro del cual se halla el tiempo de la persecución que desatarán la bestia y su imagen, cuando impongan el aislamiento social y la sentencia de muerte. Los que mueran en este tiempo descansarán por un momento hasta que pase la indignación. Luego tendrán el privilegio de participar de la resurrección especial, la que precederá a la resurrección general de los justos. ¿Cuándo fue ese tiempo de persecución papal? Cuando comenzó la persecución papal. Con las inquisiciones, ¿no? Bueno, del 538 a 1798. Lo siento, con las fechas soy un poco mala. Bien, el hecho es que estas personas van a resucitar antes de que todos los justos resuciten cuando Jesús venga. Pero aún así esto no contesta la pregunta, ¿cuál es ese tiempo? ¿Cuál es ese tiempo? Bueno, vamos a ver otro versículo bastante interesante. Eso como les digo, esto vamos a tratar de explicarlo despacito para que quede lo más claro posible. Sintetizarlo, mira, ya llevamos 40 minutos del programa. Sintetizarlo es complicado, pero bueno, vamos por partes. Vamos despacio. Daniel 12, versículo 12. Vamos a encontrar algo similar que lo que encontramos en Apocalipsis 14:13. Daniel 12:12. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Entonces aquí esta parte también es un estudio un poco más extenso, porque también habría que explicar lo que significa en el versículo 11 los 1290 días, que está dentro del periodo de los 2300 años, que tiene que ver con 1798, 1844. Bueno, enfoquémonos en este punto. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. ¿Qué significa esto? Bien, la datación de esta fecha comienza desde el año 508 y cuando se cuentan exactamente 1335 años del 508, contando estos 1335 años o 1335 días, tomando el principio del día por año, termina exactamente en 1844. A partir de 1844 o antecitos de 1844 es que empieza a predicarse el mensaje de los 3 ángeles. Teme a Dios, dale gloria, la hora de su juicio ha llegado. Y todos aquellos que aceptaron el mensaje de los 3 ángeles se les llama bienaventurados. Bienaventurado el que llegue y espere hasta 1335 días. Bienaventurado el que escuche, acepte, asimile el mensaje de los 3 ángeles. Y bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. ¿Por qué son bienaventurados? Todas estas personas, a partir de 1844, que escucharon el mensaje de los 3 ángeles, que lo aceptaron, que lo asimilaron, que lo vivieron, que lo predicaron, todos los que murieron de ese punto hasta que Jesús venga son bienaventurados, porque ellos, como decía el comentario bíblico adventista anterior, van a ser resucitados en la resurrección especial, y ellos, junto con los justos que no van a conocer la muerte, van a ver la pequeña nubecita en el cielo y van a poder ver al Señor venir en gloria en las nubes, junto con los que lo traspasaron. Los que murieron creyendo en estos mensajes se levantarán en la resurrección especial. Justo para esas fechas, Dios levanta un pueblo que se describe en Apocalipsis 10:11 precisamente, el tiempo en que de 1844. Fíjate que viene el gran chasco. Y nace la iglesia adventista, ¿no? No, la iglesia adventista como tal, la iglesia adventista del séptimo día se fundó en 1863, tiempo después. Sino que viene el gran chasco del movimiento milerita, sí, también llamado los adventistas, pero así solito, solo adventistas, que eran los que esperaban la segunda venida de Cristo.
Entonces viene el chasco. Entonces aquí viene un cumplimiento tremendo de Apocalipsis 10:11, que es cuando dice: tienes que profetizar de nuevo a muchos pueblos, naciones, lenguas y pueblos, que fue cuando entendieron que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. Viene toda la predicación del mensaje de los tres ángeles, y es en ese punto de la historia en adelante que todos los que mueren en el Señor son bienaventurados. Y los que es de 1844 para atrás, ¿no? Ellos son los que resucitan cuando Cristo venga. Cuando ya esté aquí. Cuando Cristo ya esté en el cielo. Es decir, me explico. Aclarando un poquito. Es decir, 1844 en adelante van a ver poco a poco cómo se acerca Cristo a la tierra. Exactamente. Y de 1844 para atrás resucitan cuando ya esté aquí para llevarnos al cielo. Exactamente. Cuando el Señor ya esté en el cielo con el sonido de trompeta y, como dice el conflicto de los siglos, con voz de arcángel digan: despierten, y todos los muertos de 1844 para atrás, empezando por Adán hasta el último que murió antes de 1844, resuciten cuando Jesús esté cerca. Pero los que murieron en 1844 hasta el último segundo van a resucitar y van a ver, como tú dijiste, de la nubecita del tamaño de un puño hasta llegar Jesucristo y lo podamos recibir en el aire. Por eso se llaman bienaventurados. O sea, pueden ser 7 días. Es mejor no fijar fechas, es mejor no fijar días, nada de eso. De hecho, pues precisamente pues es un gran peligro. Sí, se puede crear confusiones. De hecho, los únicos que fijan fechas son los movimientos disidentes. Entonces mejor evitemos no decir fechas. Hay algo muy interesante en eventos de los últimos días, ya lo vamos a leer. Fíjense lo que nos dice, por ejemplo, Conflicto de los siglos, página 621. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Repito, todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. O sea que si nuestros familiares que mueren ahorita murieron creyendo en el Señor, murieron en el Señor, no van a tener que esperar hasta que Jesús venga para que resuciten, porque resucitarán en la resurrección especial. Tremendo. Dice precisamente también eventos de los últimos días. Pronto aparece en el este una pequeña nube negra del tamaño como de la mitad de la palma de la mano. Es la nube que envuelve al Salvador y que a la distancia parece rodeada de oscuridad. El pueblo de Dios sabe que es la señal del Hijo del Hombre. Es decir, que aquellos que resucitan en la resurrección especial, junto con los 144.000 que no van a conocer la muerte, todos ellos, cuando vean que viene del cinturón de Orión esa nubecita pequeña, ellos saben perfectamente que es Jesús, que viene en poder y gloria. Amén. Esto es precisamente lo que enseña la Biblia con respecto a la resurrección especial. Hay una última cita que quiero leer de eventos de los últimos días, y es algo tremendo. Dice lo siguiente. Fíjate lo que dice el Espíritu de Profecía. Pronto oímos la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Los 144.000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz, pero los malvados se figuraron o pensaron que era un fragor de truenos y de terremotos. Eso también lo encuentran en Primeros Escritos, en la página 15. Así que ¿Dios va a anunciar el día de su venida? Sí, pero ¿a quiénes? A los 144.000 y a los de la resurrección especial. Ellos saben exactamente cuánto es, qué día es, pero antes de eso es imposible saberlo. Bien, así que en ese orden de ideas, palabras más, palabras menos, tenga esperanza. Podemos estar seguros de que nuestros seres amados que murieron creyendo en el Señor de 1844 para acá, a los mensajes de los tres ángeles, resucitarán antes de que Él venga
y nos reuniremos con ellos para siempre para recibir al Señor. Ahora, veo aquí en el chat, Chino Guerrero hace una pregunta, que desde 1844 hay solo 144.000 salvados. Para no entrar en un debate en este momento, los 144.000 es un número enteramente simbólico. Y voy a dar una respuesta rápida con esto. Apocalipsis 7. Habla de los 144.000. Habla de que hay 12.000 sellados de cada tribu de Israel. Pero fíjense lo que dice el versículo 9. Apocalipsis 7, 9. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie puede contar, de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Más adelante, Juan le pregunta al ángel quién es, y precisamente el ángel le contesta que ellos son los que vienen de la gran tribulación. O sea, los 144.000 es un número simbólico, empezando porque para ese tiempo ni siquiera tenían una cifra, o no podían entender cifras grandes, astronómicas, otroras e inimaginables. No tenían nada que ver. Ellos, dentro de su tiempo y su contexto, hablaban de miriadas, hablaban de cierto número, simbolizando una gran multitud. Cuando no tenían números, por ejemplo, decían que, o para significar una multitud muy grande, pues tomaban las estrellas del cielo o la arena del mar. Así que 144.000 es un número enteramente simbólico. Bien, vamos a una pequeña pausa para entonces ir a nuestra sección, a la amadísima sección que más gusta dentro de nuestro programa, la sección de preguntas y respuestas rápidas, y ya volvemos. Ya volvemos entonces con Tu Preguntas, Dios Responde. Cuando venga en gloria, sí lo veremos al Rey y Señor. Ángeles y hombres le darán la gloria, alzando voces, hosanas cantarán. Sí. Señoras y señores, aquí está, ya sigo. La sección de preguntas y respuestas rápidas. ¡Atención! Muy bien, y llegamos a nuestra sección de preguntas y respuestas rápidas. Vamos entonces rápidamente con nuestra primera pregunta. Bueno, nuestra primera pregunta. ¿Por qué en el calendario lunar hay 360 días y en el solar 365 o 366? Respuesta rápida. Génesis 1:5. La base del calendario original viene de Dios. Es un calendario lunisolar de forma perfecta, donde se establecían las siembras, cosechas, lluvia temprana, tardía, estaciones, etc. El calendario original de Dios es un calendario lunisolar. Así que en ese orden de ideas, el calendario actual, que es nuestro calendario gregoriano, fue impuesto por el Papa Gregorio III, más o menos para el año 1582, gracias a Christopher Clavius, que es un jesuita. Y te vas a ir de para atrás cuando te diga el siguiente nombre. ¿Cuál? Galileo Galilei. ¡Ah! Así que en ese orden de ideas, este calendario solar en realidad fue una copia del calendario que manejaban los egipcios monoteístas adoradores del sol, que a la vez es una copia, una burda copia, de el calendario que manejaban los sumerios, los babilonios, los mesopotamios, en aquellas épocas antiguas. O sea, puede llamarse un calendario pagano. Es un calendario pagano solar porque ese calendario en sí, precisamente los adoradores del dios Sol terminaban sus grandes festividades a este dios Sol. Para los romanos es el Sol Invictus. Estas adoraciones o todas estas fiestas paganas terminaban en el solsticio de invierno, que terminaban exactamente el 25 de diciembre. El nacimiento del dios invicto Sol. El Sol Invictus, Ra, Thor. Bueno, ya sabiendo que tenemos una pregunta por ahí pendiente que sé que le escucha, o bueno, la persona que lo hizo, sí nos llegó tu pregunta de diciembre, de Navidad, pero la vamos a responder en las debidas fechas, así que no se pierdan ninguno de nuestros programas. Así es, así es. Segunda pregunta.
Segunda pregunta, ¿es verdad que vivimos un día menos porque Dios detuvo el día en la batalla de Josué? Bien, aunque Dios haya detenido el sol, como dice precisamente la Biblia, debemos entender cómo hablaban el lenguaje en ese tiempo. Aunque el día se detuvo, ¿sí? El tiempo no se detuvo. La Tierra, debemos entender que tiene dos movimientos, estos sociales de cuarto de primaria. La Tierra tiene dos movimientos, rotación y traslación. Rotación es la que gira sobre su propio eje y que precisamente al girar, pues Con eso se allí hacen los señala días y las noches. los días y las noches. Pero el movimiento de traslación es lo que se demora en girar alrededor del Sol, Un año. que es lo que demora un año. Así que en ese tiempo, en ese orden de ideas, no se detuvo el Sol, sino lo que Dios hizo fue detener la Tierra de su propio eje para mantener el día. Pero el tiempo siguió pasando, el tiempo siguió transcurriendo. No por el hecho de que la Tierra se detenga, quiere decir que el tiempo no haya pasado. Fíjate lo que dice el comentario bíblico adventista. En realidad el día no es el resultado de que el sol se mueva en los cielos, sino que la Tierra gire sobre su propio eje. Algunos tienen un concepto limitado de Dios, por eso no creen que pueda intervenir en las leyes naturales y creen que al detener la rotación de la Tierra habría efectos desastrosos en el planeta mismo y quizás también en todo el sistema solar, aún en todo el universo. Así que el comentario bíblico adventista me está confirmando que lo que se detuvo fue la Tierra, no el tiempo. Así que seguimos Es en el decir, mismo un día tiempo. de 48 horas. No, fue un día igual de 24 horas, simplemente que la Tierra no se movió sobre su propio eje, pero el tiempo siguió pasando común y corriente. O sea, un día normal como Alaska que nunca anochece. Algo similar, Ok. algo similar. Tercera y última pregunta. ¿Bailar es pecado? ¿En qué parte de la Biblia está escrito cuando David bailó ofendió a Dios? Bien, para eso vamos a ir rápidamente al Salmo 150, versículo 4. Debemos entender de qué baile es el que está hablando la Biblia. Salmo 150, versículo 4, dice: alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas. Ahora muchas personas toman este texto en un pensamiento occidental, en un pensamiento que es una copia del pensamiento griego, y toman que la danza que habla la Biblia es la danza moderna que tenemos ahorita. Por eso hay reggaetón cristiano, hay Vallenato, cumbia. tropipop, Ah, sí, verdad. el tropipop cristiano, que infortunadamente se escucha a veces tropipop adventista, Sí. pero bueno, no vamos a hablar de eso. Después. Así que precisamente la palabra danza, esa palabra danza que está allí, viene de la palabra hebrea mahol. Se refiere a la alegría en que se manifestaba la alabanza a Dios. Esta alegría se mostraba haciendo rondas, pero eran rondas de hombres que saltaban, no danzaban, sino que saltaban como rondas, si fuera una ronda infantil, o las rondas infantiles, y esas eran las expresiones de júbilo, pero nunca se parecieron a los bailes de hoy en día. De hecho, el baile de hoy en día, lo que se conoce como rumba, viene precisamente de las culturas paganas africanas. Así que cuando se dice que David danzó, se refiere a los saltos de alegría. Él giraba. Es algo similar, y no quiero ser ofensivo con esta comparación, pero por ejemplo muchos de las mascotas, los perritos, cuando ven a sus amos, saltan de alegría, pero has visto que unos dan vueltas, giran sobre sí mismos de alegría. Se ven hermosos. Era algo similar. No era que bailaran, no era que danzaran. Ahora fíjate lo que dice el comentario bíblico. La danza en los tiempos bíblicos era una manifestación externa de gozo santo, que se realizaba con el mismo espíritu con que se elevaban cantos de alabanza u oraciones de agradecimiento. Era netamente un acto de culto, y Dios la aceptaba como tal. Los bailes sociales modernos no tienen el menor parecido con las danzas religiosas en los tiempos bíblicos, pues en ellas no se mezclaban hombres y mujeres, y el único propósito de los participantes era expresar amor, dedicación y agradecimiento a Dios. O sea, es algo así como cuando un niño está feliz y comienza a saltar y a cantar. Claro, cuando le llega un niño con su PlayStation 5 y salta de alegría y salta a abrazar al papá y a la mamá por ese regalo. Eso es a lo que la Biblia o esos traductores tradujeron, valga la redundancia, danza. ¿Mm? Bien,
Creo que terminamos por esta noche, no nos dio más el tiempo. Pero no se muevan porque viene Majito Navas con su programa Somos Uno en Cristo con una sorpresa bastante especial, así que no se muevan. Y también los invitamos para el día jueves a las 8 de la noche. Hay una programación especial, hay un programa especial de Tú Preguntas, Dios Responde, donde vamos a cumplir la promesa de hablar si es pecado o no que la mujer use pantalón. Así que no se pierdan ese programa. Mientras tanto, nosotros nos oiremos el próximo martes y este jueves a las 8 de la noche en un programa especial. Los invitamos a que terminemos con una palabra de oración. Oremos. Te damos gracias, buen Padre, buen Dios, por abrir tu palabra, por explicarnos precisamente este tema tan importante como lo es la resurrección especial. Te suplicamos que nos acompañes durante el resto de la noche. Bendícenos, bendice a todos los oyentes, a todo el staff de Radio Joven Adventista y asimismo a todos los que han escuchado este mensaje en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios nos ha dado promesa, lluvias de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición os